esta es una exposición llena de luz, con composiciones espléndidas. Podemos ver los distintos géneros que se desarrollaron en el siglo XVIII y la riqueza de ellos. Y el motivo es realmente el mismo que hemos venido teniendo desde hace más de 20 años, con este propósito de investigar, difundir y revalorar la pintura novohispana, que realmente creemos, estamos convencidos de que tiene una calidad para estar contemplada dentro de las grandes pinturas de Occidente. Esta es una colaboración muy importante para nosotros porque estamos trabajando con LACMA, que es el museo de arte más importante de la costa oeste, y por otro lado también con el Museo Metropolitano de Nueva York, que viene siendo pues el museo más importante de arte de la costa este. LACMA has, especially over the last 10 years, made a huge commitment to art of Latin America, art of Mexico in particular, with many, many exhibitions. I think we're the largest partner with Mexico in terms of exhibitions moving backwards and forwards. And Banamex has been one of the leaders in Mexico in bringing culture, folk arts, Baroque art like this beautiful building to the public. And so this exhibition was an ideal opportunity for a collaboration. We've known each other for a long time, and this was the perfect chance for LACMA and Banamex to work together. One of the most exciting things about this exhibition of 18th century Mexican painting is that there has never been an exhibition like this in the United States. So while here in Mexico, the painting is known, although not so well known even among the general public here, there's never been a historical survey of this really important period of art history that's so close to the United States and yet not well known. Remarkably, there's never been a major exhibition devoted to the art of the 18th century in New Spain that is virtually unknown in the United States, in spite of its real importance. I think what the curators have done is to reclaim this neglected period and to put in evidence its incredible vibrancy. El siglo XVIII fue un siglo singular en el sentido de que ya se habían forjado muchas generaciones de artistas localmente en la Nueva España o México y empezaron a desarrollar sus propios estilos y propias temáticas. Es decir, es un siglo en el que cuajan una serie de elementos que hacen que arribemos a un siglo donde todos los pintores, o una gran mayoría de pintores, generan sus propios estilos pictóricos con la mirada puesta tanto en las tradiciones europeas como en las tradiciones locales, y a su vez empiezan a desarrollar temas o iconografías que son de talante local. Es asombrosa la diversidad y la calidad pictórica que tenemos para esta centuria. Digamos que la pintura del siglo XVIII es tan peculiar porque ya manifiesta un lenguaje internacionalizado, no solo con las escuelas españolas, sino con la tradición italiana, francesa. La flamenca ya estaba sumida desde el siglo XVII, sí logra tener un registro de época y desde luego una estética ligera, fácil, amable, sensual, acorde a una sociedad como era el siglo XVIII, que vivía momentos de esplendor, auge y crisis. Conforme los artistas iban adquiriendo mayor conciencia de sus propias aportaciones y de su impronta local, un gran número de pintores comenzaron a firmar sus obras con la expresión Pinxit Mexici, que quiere decir pintado en México. Y eran sobre todo los pintores capitalinos que trabajaban en la Ciudad de México, porque fundamentalmente muchas de estas obras empezaron a circular no solamente fuera del país o de la patria novohispana,
sino que también empezaron a circular por diferentes provincias y regiones. Entonces era de alguna manera una forma de anunciar que en la Ciudad de México, en la Nueva España, había una tradición sumamente importante de pintura local. Muchos de estos pintores podemos, por ejemplo, mencionar a Juan Rodríguez Juárez y su hermano Nicolás Rodríguez Juárez, hasta José de Ibarra, Juan Patricio Morlete Ruiz, Francisco Antonio Vallejo. Es decir, hubo 4 generaciones muy marcadas de pintores que generaron obras importantes y abastecían la necesidad pictórica tanto de sedes religiosas como de otras sedes institucionales en la Nueva España, y los pintores mismos empezaron a adquirir cierto renombre. Entonces otras iglesias, otras sedes fuera de la capital empezaron a requerir sus obras, y de ahí que empieza a haber una exportación bastante considerable a otras regiones fuera de la capital de México, y a su vez mucha gente que arribaba a la Nueva España de Europa, concretamente de España, o emisarios religiosos y políticos de otras ciudades europeas, llegan aquí, pasan un tiempo relativamente corto, y al volver a sus países, lo que llamamos el tornaviaje, comienzan a llevar consigo un número significativo de obras que se producen en la capital y en México en general. Entonces así es como muchas de las obras empiezan a circular, no tanto en México, sino allende las fronteras. El retrato responde a 2 intereses muy humanos, que son, por un lado, una proyección de estatus, y 2, el carácter retentivo o memorioso, que hace que el cuerpo de la persona trascienda como un linaje que atraviesa el tiempo. El retrato, en suma, es quizá una de las contribuciones mayores de los pintores del XVIII, y fue para ellos un importantísimo mercado, ya que de esa forma se vinculaban socialmente con las élites. El escudo de armas, digamos, es el retrato trascendente del linaje, y en ese sentido se establece un vínculo, un mayorazgo, una familia, un linaje. Es verdad que en el siglo XVIII, quizás por la mayor riqueza y el boom constructivo que hubo en muchas iglesias en la primera parte de ese siglo, pues hubo una oportunidad para que se introdujera el estípite, para que se introdujera un nuevo tipo de soporte y de diseño de retablo, y yo creo que los ensambladores, los artistas, pues se entusiasmaron, ¿no? Y es un vocabulario que se retroalimenta, ¿no? Cuando empiezas a jugar con curvas, con nichos, con estas formas, pues al final se va elaborando cada vez más, ¿no? Y entonces es el siglo en que la decoración de las iglesias realmente empieza a desbordar los marcos, ¿no? Y a desbordar un poco la idea del retablo solo es algo que decora detrás del altar, empiezan a ser grandes máquinas que te obligan a mirar para arriba, para los lados, ¿no? Y realmente ese es el esplendor, ¿no? Que muchas veces y siempre se ha conocido como la edad dorada del retablo novohispano. El principal aporte creo que son las nuevas metodologías de estudio, que relacionamos la pintura del XVIII novohispana con la pintura del XVIII en el mundo. Abrimos un diálogo con la pintura italiana, con la pintura francesa, con la propia tradición novohispana, y abrimos camino para nuevas exploraciones sobre la pintura. Tratamos de poner algunas obras que justamente muestran cómo los pintores creyeron en un proyecto de renovación pictórica, fueron conscientes de ese proyecto y mostraron con un gran esplendor una conciencia de que su pintura tenía gran calidad. También hay muchas pinturas que no se habían fotografiado nunca o que las fotos eran muy malas y que finalmente estamos pudiendo ver en vivo y que creo que causan un impacto diferente que nos va a ayudar justamente a revalorar la pintura del XVIII. Este es un doble orgullo para la Ciudad de México, el tener cobijada a esta generación de pintores bajo este título, que además le da un valor especial a este sentimiento de pertenencia de la Ciudad de México que tenían y compartían muchos de ellos.